Uno de los más grandes atractivos turísticos que tiene Cuba es poder pasear o conducir un automóvil clásico por el malecón de La Habana. Pero ¿te has hecho alguna vez la pregunta de por qué en Cuba hay tantos autos clásicos? ¿Cómo llegaron estos autos aquí? ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo aún funcionen estos automóviles? Y si estos carros son tan bien valorados, ¿por qué no llaman la atención de los coleccionistas alrededor del mundo? En este video te responderé cada una de estas interrogantes, así que te invito a que te quedes hasta el final. El primer auto que rodó por las calles de Cuba lo hizo en la ciudad de La Habana. Este era de marca La Parisiense. Para los grandes conocedores del tema, discúlpenme si no lo dije bien, pero bueno, es así como se llama la marca. Este auto, la velocidad máxima que alcanzaba era de 12 km por hora y la primera calle por la que circuló fue por el Paseo del Prado. A pesar de que el primer auto que entró a Cuba era de una marca europea, el mercado cubano y las calles cubanas se fueron llenando de a poco de marcas estadounidenses. Para la década de 1910 ya en Cuba circulaba el primer taxi marca Cadillac y existían alrededor de 4.000 automóviles. Para 1920 ya esta cifra se había quintuplicado y para 1959 en Cuba existían alrededor de 180.000 autos. De ellos los más populares eran la marca Chevrolet, Ford y le seguían mucho más atrás Buick y Plymouth. En 1919 ya Cuba era el primer importador de automóviles en América Latina y uno de los primeros en el mundo en relación vehículo-habitante. Entre los principales modelos de marca que recorrieron las calles cubanas estaba Ford, Chevy, Pontiac, Cadillac, Buick y Packard. Según algunas fuentes, en los años 50 había en La Habana más Cadillacs per cápita que en la ciudad de Nueva York. Todo marchaba aparentemente bien. El desarrollo automovilístico en Cuba era cada vez mayor e incluso a niveles de potencia de la época, hasta que en un punto de la historia se detuvo este crecimiento. La razón detrás de que en Cuba haya tantos autos clásicos es debido al embargo estadounidense en 1962, que prohibía el comercio entre Cuba y los Estados Unidos. Después que se estableció este embargo aquí en Cuba, los cubanos perdieron el acceso a las piezas nuevas de repuestos y a poder adquirir nuevos automóviles. Los cubanos tuvieron que aprender rápidamente sobre mecánica, para así poder mantener a sus automóviles rodando. Conseguir una pieza de automóvil aquí en Cuba, tienes que comprarlo en otro país o en Estados Unidos y entrarlo por un tercer país, por lo que esto encarece muchísimo su mantenimiento y muchos de los dueños han tenido que acudir a diferentes métodos para poderlo mantenerlo en marcha, ya sea acudiendo a torneros y soldadores para poder replicar un poco las piezas que necesitan para su automóvil. Hacer todas estas adaptaciones alejan el carro de las piezas originales que tenían en su momento, alejándolo muchísimo del valor original que ellos poseen. Estos automóviles que sufren grandes modificaciones tienen una repercusión bien grande en el mundo del coleccionismo, ya que estos pierden sus piezas originales y por ende lo que lo hace valioso. Una pregunta que nos hicimos al inicio: ¿por qué si en Cuba hay tantos autos clásicos, por qué los coleccionistas no están interesados en ellos? Pues la respuesta es sencilla, señores. Entre más modificaciones y adaptaciones le hagas a tu automóvil, más valor pierde. Una parada imprescindible, señores, innecesaria. Dígame, señora, ¿qué fue lo que usted pidió? Café bombón. Ah, qué rico. En Cuba te puedes encontrar un Cadillac con una gran estética por fuera, pero cuando le abres el capó te puedes encontrar un motor de Peugeot Diesel, que es el que lo hace andar. Este tipo de modificación hace que el precio del carro se desplome completamente. Un Chevy Bel Air de 1957 en condiciones perfectas puede llegar a valer perfectamente $50.000. Pero aquí en Cuba, con todas las modificaciones que puede sufrir este carro, el máximo de valor que puede alcanzar son $5.000. Estos precios no son nada atractivos para un mercado de coleccionistas, ya que los precios son demasiado bajos. Nos vamos de aquí porque la música está con el copyright a tope. Dígame.
Otro ejemplo de esto es que nos encontramos un coche de Soto del 56 que estaba remotorizado con un motor Mercedes, con cilindro Sanyon y la caja de cambio también era Mercedes, todo era Mercedes. Bueno, como pudieron ver, es un carro norteamericano con un motor y todo por dentro de un auto europeo. Así que ya ven las conjugaciones que se hacen aquí en Cuba. Que en Cuba la mayoría de los autos estén modificados, esto no quiere decir que no se pueda encontrar alguno original. Pero bueno, estos por lo general van a ser de producción europea. De estadounidense será muy raro encontrarse uno. Según la revista Bloomberg, se encontró aquí en Cuba, en el patio de una casa, oxidándose bajo de una mata de plátano, un Mercedes-Benz 300 SL. Para que se hagan una idea de lo que estoy hablando, este coche es uno de los primeros superdeportivos de la historia. Es conocido como ser uno de los modelos de Mercedes más coleccionables, que el precio puede llegar a $1 millón. Dentro de la investigación que he hecho me encontré publicaciones en las que se afirma que este coche se venderá en una subasta en un valor alrededor de 5 a 6 millones de dólares. Desde que llegó el primer automóvil a Cuba se creó una cultura de automovilística. La primera carrera automovilística que se realizó con un carácter netamente deportivo fue en 1903, pero la máxima expresión del automovilismo se alcanzó en la década de 1950, en la cual se celebró el primer y el segundo Gran Premio de Automovilismo en La Habana. En este primer premio se coronó el piloto Juan Manuel Fangio, el cual años después sería secuestrado por el movimiento 26 de julio. Este es el gran hecho que aparece en los libros de historia cubanos. Dato curioso. So it's a great coup for the Cuban dictator, President Batista, when Fangio agrees to race in the 1950. ¿Te gustó este video? Espero que me apoyes con un like y suscribiéndote al canal. Dime qué te pareció este video. ¿Has tenido el placer de montar en un auto clásico o de conducirlo alguna vez? Y bueno, sin más nada que decirle, nos vemos en un próximo video.